Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Bienvenidos a esta nueva edición de Reflexiones Insulares a través de Canal del Sur, Canal 47 en Telefónica del Sur, Canal 53 y Net América, y nuestras radios asociadas, Radio Caramelo 96.1 y Radio Esperanza 90.1 en la comuna de Ancud, así también la red de emisoras San Carlos en Quellón, Chonchi, Castro y Dalcahue. Queremos agradecer que nos acompañen en esta oportunidad, hoy con un programa también muy especial con motivo de los 252 años de fundación de la comuna de Ancud. En el día de hoy nos acompaña Víctor Hugo Bahamón de Winthrop. Él ya ha estado con nosotros en otras ediciones, pero igual lo vamos a presentar. Profesor de Historia y Ciencias Sociales, historiador ambiental y tesista de Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio. Así que, hecha la presentación, nos preparamos para iniciar este nuevo capítulo de Reflexiones Insulares. En tiempos de pandemia es cuando más responsables debemos ser los ancuditanos. El Colegio de Adultos Pudeto y Bonilla te invitan a prevenir la propagación del coronavirus. Actuemos responsablemente. Si debemos salir y estar en espacios públicos, utilicemos mascarilla. Luego, al llegar a nuestros hogares, lavarnos cuidadosamente las manos con agua y jabón por al menos 25 segundos. La recomendación es a quedarse en casa y a utilizar en la medida de lo posible la tecnología para comunicarnos, estudiar y trabajar. Es un mensaje del Colegio de Adultos Bonilla y Pudeto. Ya hay varios chicos que continúan, los mismos chicos que terminaron hoy día la enseñanza básica y que quieren concluir su enseñanza media, porque ven que la educación finalmente es una puerta, es un espacio donde ellos pueden ingresar y les puede ir bien. Somos profesores, mamás, asistentes, de todos con ellos para lograr que logren terminar su proceso. Hoy día, más que nunca, se necesita que los estudiantes terminen su cuarto medio y la educación de adultos es una enorme oportunidad para que ellos puedan lograr y así encontrar mejores empleos, mejor calidad de vida. Matrículas abiertas para enseñanza básica y media. Si no tienes tus documentos, nosotros te ayudamos. Comienza a cumplir tus sueños en Escuela de Adultos Pudeto y Bonilla. Matrículas año 2020. Reflexiones Insulares. Muy bien, ya lo habíamos anunciado en la presentación de nuestro programa del día de hoy. Para hoy nos acompaña Víctor Hugo Bahamón de Winthrop, historiador, que en este momento se encuentra residiendo en Santiago. Razones laborales lo tienen por allá, y más aún con esta situación de la pandemia, que estamos todos esparcidos por la faz de la tierra, bastante complicado. Bienvenido, Víctor Hugo, a nuestro programa nuevamente. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que, como tú dices, estamos todos repartidos por donde nos pilló la pandemia, pero también yo creo que siempre pensando en lo que está pasando en nuestra comuna y sobre todo también pendiente de nuestra historia a propósito de agosto, que es la fundación de Ancud. Fíjate que antes que entremos en materia, porque hoy día vamos a conversar precisamente de este aniversario de Ancud desde dos perspectivas. Vamos a hablar desde el ámbito histórico y vamos a hablar de lo que es hoy día Ancud en este momento. Pero yo creo que tú, un hombre muy joven por lo demás, no vamos a pedir tu edad para no complicarte la vida. Yo creo que tú eres la imagen de muchos de estos jóvenes que han tenido que salir de Chiloé, precisamente una por el tema educacional y dos por un tema laboral. Las oportunidades que uno encuentra en la zona central o otras urbes un poco más grandes que la nuestra no tienen comparación con lo poco que hoy día nosotros manejamos en general en Chiloé. Entonces, hoy día tú estás en Santiago a pesar de todos estos problemas, particularmente de la pandemia, pero creo que con oportunidades laborales bastante mejores que las que podrían suceder en el caso de Ancud. Sí, efectivamente, yo creo que hay varias generaciones a esta altura que hemos tenido que salir de Chiloé a estudiar y también, como tú dices, a trabajar. Pero creo que, bueno, eso pasa fundamentalmente porque, bueno, quizás ahí revisando un poco la historia de Ancud vamos a darnos cuenta más sobre eso en particular.
pero Ancud siempre fue un polo importante de educación y también de trabajo. Y creo que en algún momento, fundamentalmente después de los años 80, el año 82, recordemos que Ancud pierde la capital de la provincia, y de ahí en más hemos tenido distintas administraciones que han profundizado de alguna manera esta suerte de aislamiento o esta suerte de ir quedando un poco rezagados de lo que pasa en el resto del país. Claramente yo creo que hay muchas generaciones que hemos tenido que salir a estudiar, pero algunas también han tomado la decisión de volver, a aportar, que creo que es lo importante. Yo estuve de vuelta en Chiloé los últimos años, desde el 2011 hasta el 2018, la última vez que me tuve que venir porque precisamente para venir a estudiar un magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio, y la oferta educativa también en el sur del país no es muy amplia. Entonces hay que empezar un poco a emigrar. Algunos le llaman los migrantes educativos, ¿cierto? O los migrantes laborales, que también nosotros... La historia de Ancud y la historia de Chiloé ha sido bien relacionada a esto. Hemos tenido que salir a buscar trabajo, en algún momento a la Patagonia, a la zona norte del país, a los viñedos, a los cultivos de la zona central, en la Patagonia argentina, pero eso se sigue reproduciendo en el tiempo. Hoy día tenemos mucha gente repartida por Chile y también por el mundo. Sí, eso es importante. La huella del chilote o del ancuditano en este caso está por muchos lugares de este planeta, aportando obviamente un hombre trabajador y que tiene una mirada distinta del mundo de hoy. Pero eso lo vamos a dejar para esta segunda parte. Estamos próximos a celebrar, esperemos que así sea, con todas las limitantes que hoy día se nos presentan, estamos próximos a celebrar un nuevo aniversario de la fundación de esta fuerte, altiva y noble, leal ciudad de Ancud. Hace 252 años, el señor Berenguer instaló aquí la piedra fundacional de esta hoy ciudad de Ancud. Nos gustaría que desde tu perspectiva de historiador nos hicieras un breve relato de lo que significó cada uno de esos pasos, de lo que se concretó después con la fundación de nuestra hoy ciudad de Ancud. Mira, yo creo que yo soy parte de una corriente en la historiografía. Yo he trabajado casi toda mi vida historia ambiental, no historia política o historia, como algunas veces se le ha llamado historia oficial, ¿cierto? Y la historia oficial fundamentalmente busca los orígenes, la fundación, la persona que lo hizo, como datos muy quizás precisos, pero también a veces que yo siento tergiversan un poco la realidad. Y lo voy a decir de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Ancud se creó porque hubo un decreto el 20 de agosto del año 1768, diríamos, como tú dices, ahí está, de aquí en adelante Ancud, de aquí en atrás, no es Ancud, ¿cierto? Es como que esa imagen se nos viene a la cabeza. Exacto. Pero Ancud tiene una existencia milenaria como territorio ocupado, ¿sí? Y a veces se nos desvía la atención de eso y pensamos que todo empieza hace 152 años, como tú dices, de ahí en adelante. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, yo creo que siempre para entender la historia de Ancud y en particular del archipiélago de Chiloé, hay que mirar esto como desde en perspectiva de un mapa desde el cielo. Porque si uno ve desde el aire cómo es la zona, se daría cuenta por qué se ocupó precisamente ese lugar, ¿sí? Y te pongo el primer ejemplo. ¿Desde cuándo existe gente que habita este territorio? Y hay dos datos muy precisos para Ancud. Ancud es el lado sur del canal de Chacao, ¿cierto? Porque si uno ve en el mapa, en la parte sur, el ingreso del canal de Chacao. En la parte norte del canal de Chacao está el sitio arqueológico Monteverde. Correcto. Hoy por hoy, el sitio más importante quizás de América completa. Porque el sitio Monteverde, que tiene una data hasta de 30.000 años, ¿sí? 18.500 la última datación, porque hay distintas materialidades que ahí se encontraron. No se encontraron cuerpos de personas, pero se encontraron rastros de habitabilidad. Es decir, se encontraron tiendas, se encontraron las estacas con los cueritos que amarraban las tiendas, se encontraron un depósito de papas nativas, se encontró un depósito de marisco, se encontró un lugar que era una aldea que mostraba habitabilidad,
¿cierto? Y esa habitabilidad tiene distintas datas, unas más antiguas, otras más jóvenes. ¿Es más Pero, antiguo que Pilauco? sí, por supuesto. De hecho, el sitio Monteverde rompió a nivel americano, rompió la tesis del poblamiento a través del estrecho del Bering. Ya. Porque hay un sitio, el más antiguo después, o sea, hasta hace unos años, entre los años 80, el sitio más antiguo de América era el sitio Clovis en Estados Unidos. Sí, correcto. Estamos hablando de veintitantos mil años. Pero encontraron uno de 30 y tantos mil años, Monteverde, en el sur de América. ¿Cómo? Si a todos nos dijeron que pasamos por el Bering y llegamos al final a Sudamérica, ¿cómo había uno más antiguo en Sudamérica? Al lado norte del canal de Chacao. Y ahí, obviamente, lo que hicieron primero los yanquis fue negar el sitio de Monteverde. Desde el punto de vista de la academia, combatieron la data y la veracidad de los datos del sitio Monteverde. Se demoraron años en hacer esta lucha contra la data de este sitio, pero hoy día ya se acepta que es uno de los sitios más antiguos. Y rompió la teoría del poblamiento americano porque se dice hay como dos vertientes. Una, que pudo haber habido una ola migratoria por el sur, por canoas fundamentalmente, y otra por el mar, por canoas bajando también desde el Bering, pero no necesariamente caminando por la tierra, ¿cierto? Ahí está el sitio Monteverde, que es muy relevante para América y para el mundo. Y está al lado norte del canal de Chacao, en lo que desde el punto de vista de nuestra geografía es nuestro territorio. De hecho, la parte norte del canal de Chacao seguiría siendo parte de la provincia de Chiloé hasta bien avanzado el siglo XIX. Y otro sitio muy importante en Ancud, el sitio Puente Quilo, que tiene una data de 6.000 años antes del presente, donde sí se encontraron personas, dos, un hombre y una mujer durmiendo cucharita, ¿sí? Al lado de un curanto, un depósito de piedras con marisco entre medio, por eso se entiende que es un curanto, un cocimiento de marisco y de carnes que estaban en ese lugar. 6.000 años antes del presente. Entonces, ¿qué se saca del sitio de Puente Quilo? Por ejemplo, la mujer de ese sitio se le ven en el cráneo unas incisiones en la parte de los oídos. Por tanto, se saca como conclusión que era la mujer, no el hombre, quien buceaba, ¿cierto?, en las profundidades para sacar mariscos. También se encuentran en varios conchales no solamente mariscos que son de orilla, ¿sí?, sino mariscos que son de profundidad. Por ejemplo, los locos. Por tanto, había que bucear gran cantidad de metros y eso, quizás por la presión, hizo que estas incisiones se profundizaran con el tiempo en las mujeres. En particular, no se sabe qué pueblo era tanto Monteverde como Puente Quilo. No podríamos decir que fueron Chono o cualquier otro tipo de nomenclatura que podamos usar para algún pueblo. Eran pueblos previos a toda esa concepción. De hecho, la llegada de los huilliches, por ejemplo, en la zona de Chiloé, data como del año 1000 después de Cristo, ¿sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque si estudiamos los conchales, hay gente que ha planteado que 1 centímetro de conchal son como 100 años, ¿sí? Por tanto, en los últimos 10 centímetros de los conchales se han encontrado cerámica, que son huilliches, ¿cierto? Por tanto, 10 centímetros, hace 1000 años, ¿cierto?, está la presencia de pueblos que trajeron la cerámica, los huilliches, por ejemplo, mapuche, huilliches, que venían de la zona de lo que hoy día es la zona central de Chile y parte de Argentina. Entonces, Ancud, desde el punto de vista de la habitabilidad, era desde hace miles de años que existe gente en ese territorio. Pero de ahí fueron pasando más cosas. Y yo creo que ahí tiene que ver esa historia que mencionan como desde la fundación, ¿cierto?, en adelante, y tiene que ver con la importancia estratégica del punto donde hoy día está ubicada la ciudad, ¿sí? Hay otro dato. Habían reconocidos por la corona española, previo a la fundación de Ancud, pueblos de indios. Sí. Así se denominan, pueblos de indios, que hoy día siguen estando en el mismo lugar. Te nombro dos: Pudeto y Carelmapo.
no, perdón, aquí Carelmapu también, pero Quetalmahue. Carelmapu al otro lado del canal del Chacao, Quetalmahue al otro lado de la bahía de Ancud y Pudeto, al lado del río, ¿sí? Que eran anteriores a la fundación de Ancud, que ya existía gente en ese territorio, ¿sí? Entonces, claro, están los pueblos de indios que dan como, en realidad, pensemos que 6.000 años Puente Quilo en la provincia de la península de la Cuy, 30.000 años o 18.500 en la zona norte del canal de Chacao. Estos pueblos de indios que fueron asentamientos indígenas en ciertos territorios. Pero también hay otro dato no menor en la zona de Ancud. La llegada de los españoles en 1600 y 1642. Muchos años antes, siglos antes de la fundación de Ancud. Por ejemplo, en el año 1600, de Cordes, navegante holandés, llega a la zona de la península de la Cuy, se alía con los indígenas del territorio. Los indígenas evidentemente no hablaban la lengua de los holandeses. Los españoles confundían los holandeses con los ingleses. Estos se organizan y saquean Castro, por ejemplo, entre los indígenas y los holandeses. ¿Qué hizo eso? Que mandaran, esta fue el desenlace de la primera expedición. Los españoles de Castro, que ya estaban situados en Castro, dialogan con los holandeses. Ambos entienden que en realidad lo que había de fondo también no era solo la llegada para los españoles también ingleses, sino una rebelión indígena desde la península de la Cuy. ¿Qué mandó hacer la corona española? Despoblar la península de la Cuy, despoblar, asesinar a todas las personas indígenas que estaban en ese territorio. Y es más, muchos caciques del mundo mapuche, huilliche, de la zona del norte de Chiloé, de lo que diría Ancud, fueron quemados en la isla de Lacao, en Caulín. Entonces, la historia previa a la fundación es muy grande y todavía sigue siendo poco estudiada. Y cuando llegamos ya a la época de la fundación de Ancud, lo que existe de fondo es que la corona española asume una nueva dinastía, los Borbones, ¿cierto? Y los Borbones se encuentran con una corona a medio morir saltando, es decir, una corona que había perdido hegemonía militar, que había perdido hegemonía económica en América Latina, y lo que ordena hacer es poner orden a punta de fuerza. Digamos. Entonces decretan actos documentos que lo que hacen es que la gente que habitaba América Latina debía tributar más todavía, tenía que solo comerciar con España. Recordemos que en esa época también había harto comercio en mercado negro con los ingleses, con los holandeses, los franceses. Había que evitar eso, y para evitar eso, y por sobre todo para evitar la pérdida militar del territorio de América Latina, que engordó profundamente a los españoles, y que los españoles a su vez engordaron a otros pueblos en Europa, con la plata, con todo lo que sacaban de América Latina, con la madera en nuestro caso, con el alerce, por ejemplo, con los jamones, que también Ancud y Chiloé eran exportadores de jamones, de madera en general, pero también de productos manufacturados. También fue gran exportador en esos años de la corona española de textiles indígenas, de ponchos, por ejemplo, de frazadas, de textiles que se hacían en Chiloé y se sacaban, se comerciaban o se pagaban tributos a la corona española con esas materialidades. Entonces, ¿qué ocurre con la fundación de Ancud? 1667, ¿cierto? Con la llegada de Carlos de Berenguer, como tú dices, Chiloé, donde la orden de la dinastía borbona era tomar posesión militar de los territorios para evitar que los franceses, que los ingleses, que los holandeses les quitaran este pedazo de tierra. Entonces mandan a fortificar. Y fortifican, en este caso, las ciudades que estaban en la América del Sur, por el lado del Pacífico. Se hicieron fortificaciones en Castro, se hicieron fortificaciones en el canal de Chacao al lado norte y el lado sur,
también se saca a la gente de Chacao y se traslada a Ancud con esta fundación, y también se fortifica Valdivia. Y se les queman las casas a la gente de Chacao para trasladarlo a Tancud. Eso también hay que dejarlo establecido. No fue una invitación muy fraternal. Exactamente. De hecho, la orden fundamentalmente era, cuando Carlos de Berenguer llega a Chiloé, y eso lo hablamos la última vez que conversamos, Carlos de Berenguer llega y diagnostica que el fracaso de la colonización española en Chiloé. Porque los españoles eran pocos, estaban todos disgregados, fundamentalmente cercanos a Castro, la isla de Quinchao, y tenían que, para comunicarse y comer, hablar lengua indígena, ¿sí? No lograron expandir esa irradiación cultural que hablan tanto en los libros. No, eran pocos, estaban desorganizados, eran militarmente menos. De hecho, en 1712 hay una gran rebelión mapuche-huilliche en la zona de Chiloé, fundamentalmente en la isla de Quinchao, en Castro, se quema Castro. Toda la parte de la costa interior, ¿cierto?, del mar que va hacia el Golfo de Ancud, todas las comunidades indígenas se rebelaron, esperan la ayuda desde Calbuco, que era otro pueblo, territorio indígena, y ahí los indígenas de Calbuco hablaron con los españoles y trajeron, digamos, a las tropas que finalmente tomarían el poder de nuevo. De hecho, creo que Chiloé y Calbuco, el lado norte del canal de Chacao, siempre ha sido una sola familia. Sí. Pero esa tradición de 1712 que la gente y los indígenas reconocen, todavía es muy dolida, muy dolida. De hecho, la gente de Calbuco pareciera que no son chilotes, son de otro lado, como que siempre hay esta tensión, ¿cierto?, con la gente, los calbucanos que le llaman, ¿cierto? Sí. Bueno, los pueblos vinculados al mar, fundamentalmente los pescadores artesanales, también tienen esta diferenciación. Los principales maestros de Rivera, ¿cierto?, en la zona de Dalcahue, después en la zona de Chiloé continental, en Palena, también tenían diferentes formas, por ejemplo, de hacer embarcaciones con la gente de Calbuco, que también eran chilotes que hacían embarcaciones. Pero bueno, si nosotros pensamos de nuevo, desde el aire, el territorio del lado norte y sur del canal de Chacao, Ancud, en particular donde está fundado hoy día, se funda a partir de dos grandes ríos, uno más grande que otro. El río Pudeto, claramente, ¿cierto? Y el río La Toma, que está y cruza toda la ciudad. Se nace por allá, lo que hoy día es el Colegio El Pilar, ¿cierto? Sí, a los pies del Cerro Huehuen, pasa por toda la ciudad, recorre toda la ciudad, recoge todas las aguas de lluvia que tiene, pasa por la mitad del centro, y hoy día, como hace varios años atrás, se sigue inundando cuando hay, ¿cierto?, marea alta y no puede desembocar. Bueno, el río La Toma era muy importante porque en el fondo era de donde se sacaba agua para beber. Y la ciudad estaba situada fundamentalmente al lado norte y no sur. Hoy día estamos al lado sur del río La Toma, donde está la plaza y la municipalidad. Pero antes estaba al lado norte, donde está Carabineros fundamentalmente, y donde está la plaza Carabineros, y donde están las fortificaciones, fundamentalmente porque Ancud se funda a partir de la construcción militar de fortificaciones, ¿cierto?, del Fuerte Real de San Carlos de Chiloé, que es lo que hoy día es el Polvorín. No el fuerte, el Polvorín. El fuerte fue una creación posterior después, sí, casi con fines turísticos. Exactamente. Vamos a ir a una pausa, Víctor Hugo. Interesante esta conversación. Vamos a ir a una pausa para cumplir con un compromiso comercial que tenemos y volvemos inmediatamente. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares. En tiempos de pandemia es cuando más responsables debemos ser los sancuditanos. El Colegio de Adultos Pudeto y Bonilla te invitan a prevenir la propagación del coronavirus.
Actuemos responsablemente. Si debemos salir y estar en espacios públicos, utilicemos mascarilla. Luego, al llegar a nuestros hogares, lavarnos cuidadosamente las manos con agua y jabón por al menos 25 segundos. La recomendación es a quedarse en casa y a utilizar en la medida de lo posible la tecnología para comunicarnos, estudiar y trabajar. Es un mensaje del Colegio de Adultos Bonilla y Pudeto. Ya hay varios chicos que continúan, los mismos chicos que terminaron hoy día la enseñanza básica y que quieren concluir su enseñanza media, porque ven que la educación finalmente es una puerta, es un espacio donde ellos pueden ingresar y les puede ir bien. Somos profesores, mamás, asistentes, de todos con ellos para lograr que logren terminar su proceso. Hoy día, más que nunca, se necesita que los estudiantes terminen su cuarto medio y la educación de adultos es una enorme oportunidad para que ellos puedan lograr y así encontrar mejores empleos, mejor calidad de vida. Matrículas abiertas para enseñanza básica y media. Si no tienes tus documentos, nosotros te ayudamos. Comienza a cumplir tus sueños en Escuela de Adultos Pudeto y Bonilla. Matrículas año 2020. Estimadas amigas y amigos de ANCU, hace 252 años se cruzan violentamente dos mundos, el conquistador español y nuestros ancestros, mapuches huiliches, y dan nacimiento, en ese entonces, a la villa de San Carlos de Ancú, hoy día a nuestra comuna, Ancú. La conjunción de estos dos mundos es lo que hoy día nos tiene que llenar de orgullo porque el devenir de esta ciudad ha tenido momentos gloriosos. Tal vez el más importante es el proceso llevado a cabo por ancuditanos con la goleta Ancú, pero también en nuestra historia local tenemos destacados ancuditanos que uno debe sentirse orgulloso a lo largo de nuestra historia. Nuestra historia institucional, nuestra historia educacional, nuestra historia patrimonial, indudablemente deben hacernos sentirnos orgullosos. Nuestra historia también está rodeada de procesos de calamidades importantes. El terremoto del año 60 nos golpeó fuertemente, pero aún así hemos sabido salir airosos de estos procesos. Hoy día vivimos un proceso de crisis profunda. Pero este proceso de crisis profunda tenemos que superarlos entre todos. El aporte de cada uno de los vecinos de Ancú es importante para salir adelante. En este proceso de aniversario, al cumplir 252 años, la invitación que les hago es que juntos tenemos que salir adelante. Los ancuditanos, los que somos de siempre, los que por adopción han tomado las banderas de la ciudad. Quiero invitarlos a que reflexionemos y que el lema de nuestra ciudad, fuerte, altiva y leal, lo hagamos carne, para que cada vez más logremos llevar a nuestra ciudad a lo que fue en algún momento gloriosa, fuerte, altiva y leal. Un saludo afectuoso. ¡Feliz aniversario! Reflexiones insulares. Bien, estamos de vuelta a Reflexiones Insulares a través del canal 47 en Telefónica del Sur, canal 53 Inet América y nuestros medios radiales asociados Caramelo, Esperanza y la red de Radio San Carlos en Quellón, Chonchi, Castro y Dalcahue. Y después, bueno, obviamente en YouTube y Facebook. Bien, estamos en esta etapa fundacional de lo que hoy conocemos como Ancud, ya como un punto estratégico militar, que era el que en definitiva venía a instalar Carlos de Berenguer en esta zona. Sí, o sea, Ancud se funda, como dijimos, como una fortificación, ¿cierto? A partir de la construcción de Fuerte, el Fuerte Real de San Carlos. El nombre de la ciudad original era San Carlos de Chiloé, no Ancud, y varias baterías de cañones. 1767 se empieza a construir el Fuerte San Carlos de Chiloé. 1769 se empieza a construir el Fuerte de Ahui, que hacía, ¿cierto?, el cruce de dos fortificaciones para impedir el paso a la bahía de Ancud. Pero también se construyen las baterías de Chacao, de
de Carelmapu, para evitar el paso por el canal de Chacao. Por tanto, se empieza a fortificar la zona. Y la primera gente que llega al territorio es fundamentalmente de origen militar, que está asentada en Chacao, como tú dices, y que no se va inmediatamente a Ancud, sino que paulatinamente se va a Ancud. Unos años después, en los años 1870, más o menos 4 o 5 años después de la fundación, se dan cuenta que mucha gente volvió a Chacao, se fue a buscar a esa gente y ahí se les quemaron las casas de Chacao, por eso se recuerda fuertemente eso. Que en el fondo fue un poblamiento bien forzado, ¿cierto? Y bueno, como te decía, está todo circunscrito al lado norte del río La Toma, y ahí empiezan a haber una serie de avances en la ciudad que la hacen convertirse en el polo más importante de poblamiento en el sur de América por el lado del Pacífico. No solamente por esta fortificación militar, sino que además se van incorporando cosas muy relevantes. Ancud como nombre es desde el año 1834. Cuando Darwin estaba, por ejemplo, en Ancud, registra eso y dice, bueno, voy a cruzar el barco de Darwin el Beagle estaba en la parte de la península de Acuy, registra que va a cruzar a lo que es el poblado de San Carlos, que va a cambiar de nombre y tiene una fiesta. Entonces, ahí se sabe más o menos cuándo en 1834 se convierte en Ancud. Pero también Ancud es muy relevante para la anexión de todo el territorio sur de América, ¿cierto? A partir de la incorporación y la guerra entre los chilotes y las chilotas y la naciente República de Chile. Si nos damos cuenta, los Borbones llegan al final del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, 1826, se incorpora Chiloé a todo este territorio, y en lo que se consagra como el Tratado de Tantauco, ¿cierto? El Tratado de Tantauco es muy importante porque en el fondo reconoce la propiedad del territorio de la gente que ya vivía en este lugar. Se reconoce que la gente que formó parte de la corona española puede irse del territorio sin ningún problema, o sea, incluso vestidos de traje militar, fue un tratado bien pacífico, pero también que sirve para el lado norte y sur del canal de Chacao, porque en el fondo todo esto era parte de ese Chiloé. Entonces Ancud también es importante para la anexión de Chiloé en ese territorio. Acuérdense la batalla de Pudeto y Bellavista, ¿cierto? Donde se pierde este territorio de parte de la corona española, el último reducto español, y formamos parte de lo que hoy día es Chile. Pero desde el siglo XIX, 1850 en adelante, cuando ya se llama Ancud el pueblo, empiezan a haber una serie de situaciones, yo creo que muchas relevantes. Por ejemplo, en 1840, la diócesis de Ancud, es decir, la creación de que en este lugar, en Ancud, se iban a hacer cargo desde Valdivia a Magallanes todas las misiones religiosas que habían de la Iglesia Católica. Por eso en Ancud se construye la catedral, que se inaugura, ¿cierto?, en 1900, de piedra, de cemento, de hormigón, muy relevante para toda la zona sur de América. Ya en los años 1850, 1860, 70, empiezan a haber gran cantidad de colegios. Ancud tiene colegios muy antiguos, el Seminario Conciliar, el Liceo de Ancud, son liceos o colegios centenarios. Ya en 1920 habían entre 8 y 10 colegios, por tanto Ancud era un centro de pensamiento también. Era un centro económico. Acuérdense que en 1912 se inaugura el ferrocarril entre Castro y Ancud, donde la madera, porque era un ferrocarril maderero, fundamentalmente se saca desde Puntra hacia Ancud, desde Butalcura hacia Castro. Por tanto, había gran auge económico. Yo creo que han habido varios avances en este camino de Ancud a lo que hoy día conocemos, y que creo que una de sus principales hitos, que esta ciudad, como la conocemos hoy día, fue una ciudad estratégica militarmente, educacionalmente, fue muy importante, fue un centro político, fue capital de la provincia hasta 1982, fue
Por tanto, yo creo un lugar muy relevante para América del Sur y sobre todo para la parte sur de Chile. Y ahí nos quedamos Mm. y parte este Ancud con estos saltos, estos bajos, golpeados por la naturaleza, con este doble aislamiento que menciono siempre, digo que tenemos nosotros lamentablemente este aislamiento geográfico y tenemos este aislamiento administrativo, porque anexados a Chile tampoco nos fue muy bien y no nos ha ido bien, no es que no hablemos en pasado, hablemos en presente. Y ahí quiero llevarte, nos quedan 10 minutos de programa, a este Ancud del presente. Hoy día golpeado no solamente por la pandemia, el estallido social, hemos tenido una suerte como ancuditanos no muy auspiciosa. ¿Y cuál es tu mirada hoy día? Tú, un hombre joven, en algún minuto incursionaste en el ámbito político como candidato a diputado. ¿Cuál es tu mirada hoy día de lo que nos está sucediendo y qué crees tú que podemos hacer como para poder levantar esta enseña tan importante que digo yo que aparece en el escudo? Fuerte, altiva y leal. Mira, difícil pregunta porque yo creo que, bueno, lo podemos ver en la historia, ¿sí? La historia, como acabamos de mencionar, da cuenta de una ciudad estratégica mundialmente, no solo para Chile. Mundialmente Ancud fue muy importante, pero yo creo que fue cayendo, no es decadencia la palabra, pero sí fue cayendo en una forma de entender la política, creo yo, que en el fondo la gente igual debe reconocer que para que a los pueblos le vaya bien o le vaya mal, la política como herramienta es muy importante, ¿sí? Es inevitable desde el punto de vista para poder resolver los conflictos que nosotros tenemos a diario, que son conflictos de distinta índole, que son conflictos de seguridad, que yo creo que hoy día también nos llama mucho la atención. Ancud es una zona, o una comuna en este caso, que la seguridad pública está en bastante dejada de lado, creo yo. El trabajo desde el punto de vista de la economía también está bien deprimido, ¿sí? Hace varios años, o décadas podríamos decir. Desde el punto de vista de la participación ciudadana creo que también ha estado bien estancado. Por tanto, yo siento que leyendo la historia de Ancud estamos en un momento de transición, ¿sí? ¿Nos dejó golpeados la pérdida de la capital provincial? Yo creo que sí, fuerte. Y probablemente después de eso nos costó volver a salir, ¿sí? Y ahí yo creo que nos empezamos a pensar todavía como una ciudad importante, pero desde el punto de vista político y administrativo de menor relevancia, ¿sí? Y nos costó adaptarnos a esa transición. Y creo que después de la vuelta a la democracia, después de una dictadura que también Ancud y Chiloé no lo pasó bien, ha costado desde los años 90 hasta hoy día superar esta transición, ¿sí? Así como el resto del país ha hablado de que en el fondo la transición política, esto de volver al ejercicio democrático, ¿cierto? Ha sido difícil, creo que nosotros también. Y pasa fundamentalmente porque creo que hemos elegido fundamentalmente algunas autoridades, pero sin asumir la responsabilidad que tenemos como pueblo y como ciudadanía. Dentro del proceso de cambiar el tranco político para pensarnos más como ciudad y no como personas que nos van a resolver los problemas. Yo creo que ahí hay un tema no menor. Yo creo que la democracia que hoy día se está cuajando es una democracia participativa. Yo creo que Ancud todavía está en una democracia representativa, ¿sí? En delegar, en ojalá llegar a alguien que nos solucione todos los problemas. Y sabemos en la práctica, no solo por la experiencia de Ancud, sino por experiencia de otras comunas en el resto de América, que eso es muy difícil. Por tanto, creo que también nos falta mucho involucrarnos, ¿sí? Ser parte de una transformación que lleve a nuestra ciudad a otro momento. Ser parte de la solución en un problema que hoy día tenemos. O sea, en esto tenemos que ser realistas. Hoy día nos afectan varias cosas y yo creo que fundamentalmente, aun cuando pueda sonar una frase cliché, en este trabajo, tal como tú señalas de participación, debemos estar todos. Aquí no sobra nadie. Entonces, quienes tienen las herramientas en la mano hoy día precisamente son los jóvenes. ¿Cómo enfrentamos esto? Ese es el punto. O sea, tenemos un tema hoy día de la basura que lo tenemos ahí en la puerta golpeando, que nos va a colapsar, pues no olvidemos que somos una isla, no somos parte del continente, y qué es lo que afecta a las otras 9 comunas también. Entonces, ¿cómo nos planteamos, cómo lo hacemos hoy día
para poder sacar esa modorra, si lo queremos llamar de alguna manera, y comenzar a trabajar por este progreso? Mira, yo creo que ahí nos cabe una frase muy inteligente, y es que a nuevos problemas no podemos ocupar la vieja política, ¿sí? La vieja política era de representación, casi de patrones de fondo, ¿sí? De gente que, no, a mí me eligieron, por tanto yo tomo las decisiones y ustedes acatan. Esa política yo creo que la hemos visto durante los últimos gobiernos locales y también nacionales, pero locales fundamentalmente. Entonces creo que ante nuevos problemas, ¿sí? Que son, como tú dices, del punto de vista de la sanidad, del punto de vista de la calidad del agua que tenemos, de la disponibilidad de agua que tenemos, del punto de vista de la salud, que hasta unos pocos años atrás todavía seguía siendo dramático, del punto de vista de la educación, del trabajo, que va a ser muy importante para salir de la pandemia, que estamos en una situación bien compleja, y como te decía hace un rato, de la seguridad, porque hoy día en Ancud estamos viendo problemas que antes eran impensados. O sea, yo me acuerdo cuando mi abuela celebraba el Año Nuevo, abría las puertas a la comunidad para que todos pasaran a la casa a saludar, algo muy típico de nosotros, pero hoy día ya es imposible, nadie lo hace. O sea, hay una desconexión y por tanto nos convertimos en una ciudad que no estamos acostumbrados a desarrollar. Creo que ante los nuevos problemas que la gente demanda participar en sus soluciones, también la política tiene que ser distinta. Si elegimos autoridades, que me parece que es relevante para ir resolviendo estos problemas, que son parte de la solución, las autoridades, los partidos políticos, que también son parte de la solución, pero no con la vieja política, ¿sí? No con esa forma de hacer política de deléguenme a mí que yo resuelvo, ¿sí? Porque yo creo que esos modelos están fracasados. Y fracasados fundamentalmente por la vía de la práctica. O sea, no vamos a elegir a alguien que nos va a solucionar. Yo creo que tenemos que en esa invitación entender una democracia más participativa, entender que hoy día hay instituciones de nuestra comunidad que nos pueden servir mucho para solucionar todos estos problemas, pero están bastante deprimidos también. Y no voy a hacer una crítica muy profunda, porque creo que eso es parte de otra conversación, pero las organizaciones sociales también hoy día están en una situación bien compleja. Uno normalmente se mete en una organización social, vota por la directiva y nunca más participa. Claro. Pasa en las juntas de vecinos, ¿cierto? Pasa en los clubes, pasa en las agrupaciones, pasa en muchas situaciones. Sí. Entonces, creo que la invitación fundamental para salir de esto es cambiar la noción de democracia que tenemos, una democracia más participativa, donde nosotros asumamos responsabilidades, donde participemos de las soluciones y donde creo que también las autoridades tienen que hacer un giro. No puede haber nuevas autoridades que nos prometan que con su figura vamos a solucionar estos problemas. Yo creo que los problemas hoy día son más complejos que antes. Antes bastaba con tener voz de mando, ¿cierto? Y una impronta de autoridad para decir y hacer lo que uno quiere. Pero hoy día eso ya no resuelve la forma de entender los problemas. Eso ya no resuelve. Si nos pensamos, por ejemplo, ¿qué pasó con la situación del vertedero relleno sanitario de Ancud? Estábamos en un problema de crisis comunal, un problema de todos, no solo del alcalde, de todos. ¿Cuál fue la forma de resolverlo? Tratar de instalar a escondidas un vertedero donde nadie se diera cuenta. Y lo más rápido posible, porque el problema era grave. Entonces, primero fue una comunidad que se opuso, evidente que se va a poner que le instalen un vertedero en su patio, pero mientras estaba esa comunidad movilizada, la instalamos en otra parte, ¿sí? Sin participación, sin consulta, sin llevar adelante, por ejemplo, procesos democráticos para entender que estos problemas son de todos. Entonces, yo creo que la invitación es un poco a eso, a entender que las nuevas autoridades que podamos elegir, estamos justo en ese proceso, tienen que entender que el país ya cambió. No es el mismo país que teníamos en los años 90, no es el mismo país de los años 2000. Hoy día la gente quiere participar, con opinión, pero también con que canalicen de mejor manera sus propuestas. La gente también hoy día está mucho más educada, ¿cierto? Hoy día la gente puede también participar con mayores herramientas de lo que está pasando. Interesante reflexión que nos deja Víctor Hugo. Yo creo que es importante darle una vuelta a esto, como decía un amigo por ahí, pero una vuelta en serio. ¿Cómo lo hacemos de integrarnos en esta gran participación
en la cual, vuelvo a insistir en esto, tenemos que estar todos. Los ancuditanos necesitamos dar un paso firme y para eso requerimos de la fuerza de todos. Quiero agradecerte estos minutos que nos has dado para este programa en el día de hoy, aniversario de la comuna de Ancud, esta reflexión, una postura joven planteada por Víctor Hugo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Reflexiones Insulares. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo y también agradecerle a la gente que se queda escuchando todas estas reflexiones con nosotros ahí en la pantalla. Así que aprovecho de saludar a mi familia que me está viendo seguro en la población Bonilla, en Ancud. Gracias. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares. En tiempos de pandemia es cuando más responsables debemos ser los ancuditanos. El Colegio de Adultos Pudeto y Bonilla te invitan a prevenir la propagación del coronavirus. Actuemos responsablemente. Si debemos salir y estar en espacios públicos, utilicemos mascarilla. Luego, al llegar a nuestros hogares, lavarnos cuidadosamente las manos con agua y jabón por al menos 25 segundos. La recomendación es a quedarse en casa y a utilizar en la medida de lo posible la tecnología para comunicarnos, estudiar y trabajar. Es un mensaje del Colegio de Adultos Bonilla y Pudeto. Ya hay varios chicos que continúan, los mismos chicos que terminaron hoy día la enseñanza básica y que quieren concluir su enseñanza media, porque ven que la educación finalmente es una puerta, es un espacio donde ellos pueden ingresar y les puede ir bien. Somos profesores, mamás, asistentes, de todos con ellos para lograr que logren terminar su proceso. Hoy día, más que nunca, se necesita que los estudiantes terminen su cuarto medio y la educación de adultos es una enorme oportunidad para que ellos puedan lograr y así encontrar mejores empleos, mejor calidad de vida. Matrículas abiertas para enseñanza básica y media. Si no tienes tus documentos, nosotros te ayudamos. Comienza a cumplir tus sueños en Escuela de Adultos Pudeto y Bonilla. Matrículas año 2020. En este mes tan especial, quiero enviar un afectuoso saludo a mi querida, noble ciudad de Ancud. Nuestra comuna ha sido testigo de innumerables cambios a través del tiempo y de un gran crecimiento en diferentes materias que por ningún motivo se puede detener. Es por ello que en estos 252 años que cumple mi ciudad, quiero saludar a cada uno de los habitantes de la comuna y desearles los mejores deseos de prosperidad y energía positiva. Que nuestros sueños, los sueños de cada uno de los habitantes de la comuna, se cumplan. Estamos viviendo momentos muy complicados a nivel mundial, con una pandemia que nos ha golpeado a todos, a cada uno de nosotros. Doloroso, por cierto. Por eso es preciso entregar una luz de esperanza en este nuevo aniversario e instarlos a cada uno de ustedes a que sigan luchando por sus familias, por el bienestar de nuestra ciudad, por el cariño, por la confianza y por la comprensión, por un Ancud mejor, porque se cumplan nuestros sueños. Los saluda su vecino y un amante de Ancud, Sergio Chixi Fuentes. Reflexiones Insulares. Y así estamos poniendo término a esta edición, martes 18 de agosto de 2020, saludando a toda la comunidad ancuditana con motivo de estos 252 años de aniversario. A cada uno de ustedes nuestros mejores deseos. Ya lo analizamos en el programa del día de hoy, reiteramos nuestro agradecimiento para Víctor Hugo y quedan ustedes cordialmente invitados para la próxima edición de Reflexiones Insulares a través de Canal del Sur. En la isla grande de Chiloé, desde la llave de los mares del sur, hemos compartido una nueva jornada de Reflexiones Insulares.